Gemma tenía 6 años y ya sabía cosas que no se enseñan en la escuela. Sabía que el hambre no siempre hace ruido. A veces se sienta quieta, paciente, esperando su turno como si fuera una persona educada. Sabía que el cansancio no siempre se nota en la cara, sino en la espalda, en la forma en que alguien deja caer las llaves, en el segundo extra que tarda en levantarse de la silla. Y sabía, aunque nadie se lo hubiera explicado con palabras pequeñas, que los adultos dicen todo va a estar bien, como quien enciende una vela dentro de una casa que ya empezó a arder. La casa donde vivían no siempre había sido así. Antes tenía sonidos. La cuchara golpeando el plato, la televisión prendida aunque nadie la mirara, el agua hirviendo los domingos. Antes, Gemma podía caminar descalza sin miedo a romper nada. Antes, el aire no pesaba. Luego empezaron los gritos. No eran gritos constantes, y por eso daban más miedo. Llegaban sin aviso, como tormentas secas. El papá gritaba y la casa se encogía. No era imaginación. Las paredes se acercaban, el techo bajaba un poco, el aire se volvía duro. Gemma aprendió a hacerse pequeña sin moverse. A respirar despacio. A no existir demasiado. Había días peores que otros. Los peores eran aquellos en los que el papá no gritaba. Se quedaba callado, con la mandíbula tensa, caminando de un lado a otro. En esos días, Gemma prefería los gritos. El silencio era como un animal agazapado. La mamá caminaba con cuidado. Medía cada palabra, cada gesto. Su voz era firme, pero gastada. A veces parecía sostener la casa con los hombros. Por las noches, cuando creía que Gemma dormía, se encerraba en el baño. La regadera siempre estaba abierta. El agua caía fuerte, como si quisiera arrastrar algo que no se veía. Gemma, desde su cama, escuchaba ese llanto sin sonido y aprendía otra cosa, que llorar también cansa. El día que el papá se fue no tuvo nombre. No fue lunes ni martes. Fue simplemente el día en que algo se rompió del todo. No hubo maletas grandes ni despedidas largas. Solo una puerta cerrándose con demasiado cuidado, como si no quisiera despertar a alguien. Gemma despertó igual. Los niños siempre despiertan cuando algo importante se va. ¿Dónde está papá?, preguntó. La mamá tardó en contestar. Se sentó en la orilla de la cama. Tenía los ojos rojos, pero la voz firme. Necesita tiempo. Gemma imaginó el tiempo como un cuarto oscuro y grande donde los adultos entran cuando no saben cómo quedarse. Después de eso, la mamá empezó a trabajar más. Llegaba tarde, cansada, con los pies hinchados. Aún así, preparaba la cena. Servía el plato de Gemma primero. Siempre primero. Ella comía después, a veces solo un poco, a veces nada. Cuando Gemma preguntaba, la mamá decía que ya había comido. Gemma no sabía todavía que esa era una forma de amor. La casa empezó a cambiar. Ya no olía igual. El refrigerador se abría y se cerraba muchas veces sin que nada saliera. Los muebles parecían escuchar. Gemma empezó a dormir con una mochila preparada. No sabía por qué. Solo sentía que era necesario. Entonces pasó lo de la casa. El papá volvió un día. No gritó. Eso fue lo peor. Dijo que la casa no era de ellas. Lo dijo como quien lee una instrucción. Como quien apaga una luz. Gemma tocó la pared y la sintió fría, ajena. Esa noche, durmió con la mochila abrazada, por si la casa decidía expulsarlas mientras dormían. La mamá no discutió. No gritó. Asintió. Después se sentó sola en la cocina, con las manos sobre la mesa. No lloró. Se quedó quieta. Gemma entendió que a veces el dolor es tan grande que no sale. Al día siguiente, fueron a un edificio grande, lleno de pasillos que olían a papel viejo y cansancio acumulado. Gemma vio filas largas, personas con los hombros caídos, niños dormidos en sillas de plástico. Nadie parecía estar ahí porque quisiera. Una mujer de lentes habló de leyes, de derechos, de alimentos. Dijo que la ley protegía a los niños. Gemma pensó que si la ley era tan fuerte, su mamá no debería verse tan cansada. Escuchó palabras grandes,
demanda, juzgado, pensión. No las entendía, pero sabía que tenían peso. Llegaron papeles a la casa. Muchos. Papeles que no preguntaban, ordenaban. Decían que el dinero debía salir directo del trabajo del papá. Que la comida, la escuela, la ropa de Gemma no eran opcionales. La mamá los leía una y otra vez. Firmaba con la mano firme, aunque temblara. Cada firma parecía arrancarle algo del cuerpo. Cuando el papá se enteró, explotó. Gritó más que antes. Dijo que nadie lo iba a obligar. Dijo que no era justo. Dijo que no iba a mantener a nadie. Y entonces hizo algo que Gemma tardó mucho en entender. Dejó su trabajo. Gemma escuchó esa palabra, renunció, como si fuera una caída. No entendía cómo alguien podía quitarse el trabajo para no darle de comer a su hija. Esa noche, miró el techo durante horas. Pensó que quizá ella había hecho algo mal. Que quizá, si fuera diferente, su papá no se habría ido tan lejos. La mamá la abrazó con fuerza, como si pudiera romper esa idea con los brazos. Nada de esto es tu culpa, le dijo. Nada. Pero la culpa no escucha razones. Se instala. Se queda a vivir. Los días siguientes fueron más largos. El refrigerador se volvió un mueble triste. La mamá contaba monedas en la mesa cuando creía que Gemma dormía. Las monedas sonaban como gotas cayendo en un balde vacío. A veces no alcanzaban. Entonces la mamá suspiraba y guardaba las monedas igual. Gemma empezó a notar cosas nuevas. Que la mamá se sentaba un segundo antes de levantarse, como si juntar fuerzas fuera otro trabajo. Que sus manos estaban resecas. Que se quedaba mirando la estufa apagada como si calculara cuánto costaba encenderla. Una noche, Gemma escuchó a su mamá llorar sin agua. Ese llanto sí se oía. Fue breve. Corto. Como si no hubiera tiempo ni para eso. Hasta que un día la mamá dijo: «Tenemos que irnos». No lo dijo llorando. Lo dijo cansada. Gemma no lloró. Guardó su muñeca, 2 cambios de ropa y su cuaderno. Pensó que si no lloraba, dolería menos. Pensó que quizá llorar era un lujo que ya no podían pagar. Cuando cerraron la puerta por última vez, Gemma miró la casa. No se despidió. Las casas que duelen no se despiden. Capítulo 2. El techo que no abriga. La casa de la abuela no era una casa, era una concesión. Un espacio prestado que se recordaba a sí mismo todos los días que no pertenecía. Desde que cruzaron la puerta, Gemma sintió que debía caminar distinto, más despacio, como si el piso pudiera quejarse. La abuela olía a café recalentado y a órdenes antiguas. Su voz no gritaba. No hacía falta. Tenía el tono exacto para que las palabras pesaran más de lo que decían. Aquí nadie vive de gratis, dijo el primer día. El techo no da de comer. Gemma no entendió del todo, pero vio como la espalda de su mamá se enderezaba un poco más, como si aceptara cargar algo nuevo. La mamá asintió. Siempre asentía. Gemma empezó a notar que asentir también cansa. El cuarto que les tocó era pequeño. Cabían 2 camas y un silencio incómodo. La ventana daba a una pared ajena. No entraba sol. Por las noches, Gemma escuchaba a la casa crujir, como si se quejara de tenerlas ahí. La mamá empezó a levantarse antes de que amaneciera. El despertador sonaba cuando el cielo todavía estaba oscuro. Preparaba café con movimientos lentos, precisos, como si cada gesto costara. Se ponía la ropa con cuidado, porque el cuerpo le dolía en lugares distintos cada día. La espalda, las rodillas, las manos. Salía sin hacer ruido. Gemma fingía dormir, pero siempre escuchaba la puerta cerrarse. Un día, Gemma decidió seguir a su mamá con la imaginación. La vio limpiar pisos ajenos con un trapeador demasiado pesado. La vio agacharse una y otra vez, recoger cosas que no eran suyas, acomodar camas que no dormiría. La vio sonreír cuando le hablaban seco. La vio decir sí, claro, aunque por dentro dijera otra cosa. La vio comer rápido, de pie, cualquier cosa que cupiera en la mano. La vio guardar el cansancio en el bolsillo para sacarlo después, en la noche. Cuando la mamá regresaba, traía el olor de otros lugares encima. A veces traía bolsas del supermercado. A veces solo traía su cuerpo. Se sentaba un minuto, solo uno, antes de levantarse a hacer la cena, lavar ropa, revisar tareas. Nunca descansaba del todo. Descansar parecía algo que se había vuelto peligroso. Durante el día, la abuela contaba.
Contaba la luz, el agua, el gas, el pan. Contaba en voz alta, como para que no se olvidara. Todo cuesta, decía. Hasta respirar. Gemma aprendió a no pedir. Aprendió a partir una galleta en 4. Aprendió a beber agua despacio para que durara más. Aprendió a no dejar migajas. Los papeles seguían llegando. La mujer de lentes hablaba ahora de tiempos, de notificaciones, de plazos. Explicó que el juez había ordenado que el dinero se descontara directo del trabajo del papá. Pero el papá ya no tenía trabajo. Había renunciado. No puede hacer eso, dijo la mamá. Puede hacerlo, respondió la mujer, pero no lo va a librar. Gemma no sabía qué era librar, pero entendió que su papá estaba huyendo. Pasaron los meses. Meses en los que el tiempo se estiró como chicle viejo. Meses en los que la mamá trabajó en todo lo que pudo. Limpiando casas, acomodando oficinas, aceptando turnos dobles. Llegaba con el cuerpo doblado, pero con la mirada firme. Gemma la veía y pensaba que su mamá era como una cuerda tensa. Si se aflojaba un poco, todo se caía. En la escuela, Gemma empezó a sentir el peso de ser distinta. Al principio fueron preguntas. ¿Por qué tu mamá siempre viene sola? ¿Dónde está tu papá? Gemma contestaba lo que podía. No vive con nosotras. Luego dejó de decir eso. Empezó a encogerse de hombros. Después vinieron las risas. Una risa aquí, otra allá. Comentarios que no eran fuertes, pero sí constantes. Seguro no tiene, dijo un niño un día. La palabra se quedó flotando. Gemma no entendió todo, pero supo que era algo malo. Ese día, Gemma se sentó sola en el recreo. Abrió su lonchera despacio. Tenía menos cosas que antes. Se dio cuenta de que algunos niños miraban. Cerró la lonchera, aunque todavía tenía hambre. La maestra preguntó por el papá en una junta. No fue maldad. Fue costumbre. La mamá contestó con calma, con dignidad. Gemma vio cómo le temblaban un poco las manos. Al llegar a casa, Gemma lloró. Lloró con el cuerpo entero. Lloró de rabia y de vergüenza, aunque no sabía bien de qué. La mamá la abrazó. No dijo que no importaba. No dijo que los niños eran crueles. Hay personas que se van, dijo. Y hay personas que se quedan y cargan. Nosotros somos de las que se quedan. Gemma guardó esa frase como se guardan las cosas importantes. La abuela seguía contando gastos. Seguía recordándoles que nada era seguro. A veces decía el nombre del papá como si fuera una deuda más. Bien que podría ayudar, murmuraba. La mamá apretaba los dientes. No respondía. Gemma empezó a odiar ese silencio. Un día, la mujer de lentes habló de algo nuevo, padrón de deudores alimentarios. Gemma imaginó un cuaderno enorme, pesado, donde escribían los nombres que no cumplían. Pensó en el nombre de su papá escrito ahí, grande, imposible de borrar. También habló de consecuencias. De un proceso penal si seguía sin pagar. La palabra cárcel apareció una vez, apenas. Fue suficiente. La mamá no sonrió. No celebró. Se quedó sentada, respirando hondo, como si por fin alguien estuviera diciendo en voz alta lo que ella llevaba meses cargando sola. Esa noche, la mamá llegó tarde. Traía los ojos rojos, no de llanto, sino de cansancio puro. Se sentó en la cama sin quitarse los zapatos. Mamá, preguntó Gemma, ¿te duele? La mamá sonrió un poco. Todo, dijo. Pero pasa. Gemma no creyó del todo, pero se quedó callada. Pasó más tiempo. El nombre del papá entró al padrón. Llegaron más notificaciones. El proceso avanzaba lento, como si el mundo tuviera prisa para otras cosas, pero no para ellas. La mamá consiguió un trabajo fijo. Luego, poco a poco, uno mejor. Dormía poco. Comía de pie. A veces, Gemma la veía cerrar los ojos unos segundos en la cocina, apoyada en la pared, como si se desconectara para no sentir. La abuela seguía siendo la abuela. El techo seguía sin abrigar. Gemma empezó a hacerse invisible. Pasaba horas leyendo. Dibujando casas sin grietas. Mamás que dormían tranquilas. Una noche, Gemma escuchó a su mamá llorar de nuevo, pero esta vez no se escondió. Gemma se levantó y la abrazó. La mamá no dijo nada. Lloró en el hombro de su hija. Gemma pensó que no era justo que las mamás lloraran así.
Pero también pensó que su mamá no estaba huyendo. Y eso, aunque dolía, era algo. Capítulo 3. El edificio del juzgado era grande como un monstruo despierto que fingía dormir. Gemma pensó que si hablaba fuerte, si reía, si hacía algo mal, el monstruo abriría un ojo y se la tragaría. Por eso caminó despacio, casi midiendo el aire. Su mamá la llevaba de la mano. No la apretaba, la sostenía como se sostiene algo frágil cuando ya se ha caído antes. El pasillo olía a papeles viejos y a café frío. Gemma pensó que ahí nadie tenía prisa, pero todos estaban cansados. Había adultos con carpetas, con miradas duras, con caras que no miraban a nadie. Pensó que quizá ese lugar servía para que los problemas se hicieran más grandes antes de hacerse pequeños. La sentaron a esperar. Esperar era algo que Gemma conocía bien. Esperar a que su mamá regresara del trabajo. Esperar a que hubiera comida. Esperar a que alguien decidiera algo por ellas. El tiempo en el juzgado no avanzaba, se estiraba como chicle viejo. Gemma balanceaba los pies sin tocar el suelo. Contó las rayas del piso. Imaginó que si juntaba todas, podía salir de ahí. Cuando las llamaron, su mamá se enderezó. Gemma sintió como la mano que la sostenía temblaba apenas. No mucho. Lo suficiente para que ella lo notara. Pensó que los adultos también tenían miedo, solo que lo escondían mejor. La sala era fría. Las palabras rebotaban en las paredes antes de llegar a los oídos. Gemma no entendía casi nada, pero entendía el tono. Entendía cuando alguien hablaba fuerte para mandar. Entendía cuando alguien hablaba lento para cansar. Escuchó su nombre varias veces. No directamente. Siempre como si fuera un objeto frágil puesto sobre la mesa. La menor. Gemma pensó que no era tan pequeña. Sabía atarse las agujetas. Sabía cuando no había que pedir nada. Sabía cuando su mamá estaba a punto de llorar. Vio a su papá sentado del otro lado. No se parecían. No se miraban. Él tenía los brazos cruzados, como si el mundo le debiera algo. Gemma pensó que parecía enojado con una puerta cerrada que él mismo había cerrado. No sintió ganas de correr hacia él. Sintió una cosa rara, como cuando uno se da cuenta de que algo ya no va a volver. Las voces siguieron. Abogado. Juez. Palabras largas. Palabras duras. Palabras que caían como piedras dentro de la cabeza de Gemma. Pensión. Descuento. Renuncia. Incumplimiento. Registro. Delito. Ella no entendía qué quería decir todo eso, pero sí entendía que hablaban de dinero que no había, de comida que no estaba, de noches que habían sido largas. El juez explicó. Despacio. Como si los adultos también fueran niños que no querían escuchar. Dijo que había leyes. Que había tiempos. Que había consecuencias. Gemma pensó que las consecuencias ya habían pasado. Que habían pasado cuando durmieron en un sillón. Cuando su mamá no comió. Cuando ella aprendió a no pedir. El abogado de su mamá habló de ella. De lo que necesitaba. De lo que la ley decía que merecía. Gemma sintió vergüenza, aunque no sabía por qué. Vergüenza de ser un problema que tenía que explicarse. Su papá habló. Poco. Con voz seca. Dijo que no podía. Que no tenía. Que no era justo. Gemma pensó que había muchas cosas que no eran justas y que nadie las decía en voz alta. Miró a su mamá. Su mamá no lo miró a él. Miraba al frente, como quien mira una pared para no caerse. El tiempo pasó. Mucho. Gemma sintió hambre. Sintió sueño. Sintió que el pecho le dolía como cuando se aguanta el llanto. Pensó que ese lugar estaba hecho para que los niños entendieran que no importaban. Entonces el juez volvió a hablar. Su voz era firme. No enojada. Firme como una mesa que no se mueve. Dijo que la obligación no desaparecía. Que renunciar no borraba a una hija. Que el Estado estaba para protegerla. Gemma no entendió todo, pero entendió una cosa. Alguien estaba diciendo que ella importaba.
Su papá bajó la mirada. No pidió perdón. No explicó nada más. Aceptó. Gemma pensó que aceptar no era lo mismo que querer, pero que a veces era suficiente para sobrevivir. Cuando terminó, el silencio pesó más que las palabras. Su mamá soltó el aire despacio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Salieron del juzgado. El sol estaba ahí, como si no hubiera pasado nada. Gemma pensó que el mundo era raro, seguía girando incluso cuando a uno le dolía todo. Esa semana, su mamá llegó un día con los ojos cansados y una sonrisa pequeña. Le dijo que la habían ascendido, que ahora podrían pagar un lugar para ellas. Gemma no entendió bien qué era un ascenso, pero entendió que su mamá ya no se veía tan doblada. Empacaron sus cosas. Pocas. Las mismas de siempre. Pero esta vez no era una huida. Era un comienzo. Gemma guardó su ropa. Su mamá guardó papeles. Papeles que ahora pesaban menos. La nueva casa era pequeña, pero tenía una ventana por donde entraba la mañana. Gemma se sentó en el suelo. Su mamá se sentó a su lado. Se apoyaron espalda con espalda. No dijeron nada. Gemma pensó que quizá la vida no se arreglaba de golpe, que quizá solo se acomodaba un poco mejor. Pensó que su mamá era fuerte de una manera que no hacía ruido. Esa noche durmió sin miedo, porque al final, la casa no eran las paredes. La casa eran ellas dos. Epílogo. Nadie les pregunta a los niños si están de acuerdo. Las decisiones se toman arriba de sus cabezas, como platos que vuelan en una mesa ajena. Cuando caen, no siempre se rompen en los adultos. Casi siempre se rompen abajo. Los padres deciden irse, quedarse, callar, huir, no pagar, no mirar atrás. Y los niños aprenden cosas que no deberían aprender tan pronto. A no pedir, a no estorbar, a entender el dinero antes que los juegos, a reconocer el miedo en la voz de quien aman. El daño no siempre grita. A veces se queda quieto. A veces se vuelve costumbre. Se vuelve una niña que camina despacio para no molestar. Una madre que se dobla para que la hija no caiga. Las leyes llegan tarde, pero llegan. No reparan todo. No devuelven el tiempo ni la infancia intacta. Solo ponen un límite. Solo dicen, aquí no más. Y a veces eso es suficiente para que un niño vuelva a dormir. Porque los errores de los adultos no deberían pagarse con la infancia de nadie. Nunca.